Mientras va entrando gente, le voy a poner un poco en contexto. Vamos a estar leyendo en el libro de San Juan. En el contexto de vamos a ver el capítulo 18. En esta parte de la historia bíblica sabemos que el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. Esa noche Él había anunciado en lo que conocemos como la última cena. En ese momento el Señor Jesús había anunciado que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, y ese fue el factor desencadenante de los acontecimientos que pasaron después. En base a esa afirmación del Señor, Judas se levantó, Judas se fue de la mesa, fue a buscar a los principales sacerdotes, a quienes ya había contactado antes, y dice la palabra que desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así que Judas se vio obligado, no encontró la oportunidad, sino que se vio forzado a hacerlo. El Señor Jesús le acababa de confesar y decirle que sabía lo que iba a hacer. Así que Judas se fue a buscar a las personas que tenían que ir a buscar al Señor Jesús, a prenderlo, a enjuiciarlo según los parámetros y los pensamientos falsos y los errores doctrinales que tenían los fariseos. Bien sabemos que ellos pensaban en ellos, no estaban buscando a Dios, sino su propia opinión, dice la palabra, sabios en su propia opinión. Es terrible el rol que cumplieron los fariseos, pero también fueron necesarios, fueron parte del plan divino de Dios para que Jesús finalmente muriera en la cruz. Sabemos que esa noche, fue de noche todo esto, un grupo de personas fue a buscarlo al Señor Jesús. Lo vemos en el capítulo 18, es el arresto de Jesús. Vamos a ver desde el versículo 12 para empezar a meditar brevemente sobre lo que pasó. Dice el versículo 12: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así que un grupo de personas, no eran soldados romanos, sino que eran soldados de los sacerdotes, eran personas dedicadas al servicio a los sacerdotes. Este grupo de personas fue a arrestar a Jesús. Vemos en el versículo 19 el momento en el que Jesús es llevado ante lo que sería el comienzo de la audiencia del Señor Jesús delante de quienes estaban dispuestos a juzgarlo. Dice el versículo 19: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Hasta acá la palabra. Vamos a meditar sobre estos pocos versículos. 3 puntos que quiero destacar. El primero es en el versículo 21. Dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído y saben lo que he dicho. Acá directamente el Señor Jesús nos está hablando también a nosotros, ¿sí? Nosotros hemos oído acerca del Señor Jesús, y esta es quizás una suerte de corolario de lo que es la Gran Comisión, porque a nosotros nos dice: ir y predicar. Tenemos que ir y predicar a todo el mundo. Bueno, pero al mundo también le está diciendo: pregúntenle a ellos
porque ellos saben acerca de mí. El mensaje es para los dos. Así que a nosotros también no solo nos dice que vayamos a predicar, sino que al mundo les dice, si quieren saber sobre mí, pregúntenle a ellos, porque ellos me conocen. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acerca del Señor Jesús? ¿Estamos preparados para dar ese mensaje? Tenemos que predicar y cualquiera puede predicar, incluso alguien que recién se ha convertido y quizás no sepa mucho acerca de las Escrituras, pero tranquilamente puede hablar acerca del cambio en su vida, puede hablar acerca de qué es lo que le llevó a arrepentirse de sus pecados y a pedir perdón. Todos podemos hablar acerca de Jesús. Y sabemos, por lo que dice acá la palabra, que el mundo nos va a preguntar por eso. Así que esta parte del mensaje es para la iglesia, es para reflexionar acerca de si estamos cumpliendo con nuestro rol. Dice el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Es que Jesús en este momento, en este punto, está contrariando al sumo sacerdote porque lo está haciendo reflexionar con respecto a lo que estaba planteando. Es decir, el sumo sacerdote le estaba preguntando directamente a Jesús, que digamos es válido, pero su punto era conocer acerca de sus discípulos y de su doctrina o de sus enseñanzas. Entonces el punto de Jesús era mucho mejor. Era preguntarle a los que yo le enseñé, si querés saber eso. Si querés saber sobre mis discípulos, preguntales a ellos. Pero bueno, finalmente el alguacil lo que estaba viendo era que Jesús estaba contrariando a quien era el sumo sacerdote anterior, el actual era Caifás, Anás era el anterior, era suegro, y Anás era representante de lo establecido para este alguacil, de la vida que llevaba este alguacil, de sus creencias. Y Jesús estaba contrariándolo, lo estaba enfrentando. Entonces esta persona reaccionó sin pensar mucho, como suele hacerlo el mundo. Porque cuando Jesús viene a hablarte acerca de tus pecados, lo primero que hacemos es reaccionar al respecto como seres humanos y decirle a Jesús, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy un pecador? ¿Que me merezco ir al infierno? ¿Que esto? ¿Que aquello? Y discutimos con Jesús dándole la primera bofetada sin reflexionar. Y lo que Jesús hace justamente después es hacernos la pregunta para que nosotros reflexionemos y nos dice, si algo de lo que dije está mal, explícalo, decime en qué me equivoqué. Pero si lo que te dije es verdad, ¿por qué me golpeas? Y creo que la Biblia es muy acertada, la palabra del Señor, no está la respuesta acá. Seguramente pienso yo que este alguacil no tuvo palabras para responder esta pregunta, pero creo que también es una pregunta absolutamente personal. Cada uno tuvo que haber respondido o tendrá que responder esta pregunta delante del Señor Jesús y decirle por qué lo está rechazando, por qué lo está golpeando. Ese golpe no era el inicio de la tortura. El Señor Jesús, luego de las audiencias, tuvo que ser torturado antes de llegar a la cruz. Esto fue el inicio del desprecio y de la reprensión que el mundo le hace a Jesús por lo que es, por lo que dice, por lo que enseña. ¿Y qué es lo que enseña? Vamos al punto del versículo 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El Señor Jesús acá está diciendo, he hablado al mundo. Claramente entendemos que en el sentido literal no puede ser porque sus expresiones en ese tiempo no las pudo expresar para todos, sino para los que estaban cerca. Pero la expresión es clara al tratar de indicar que el Señor Jesús estaba dando un mensaje para todos. No era un mensaje exclusivo ni para el pueblo judío, ni para los gentiles, ni para samaritanos, ni para grupos definidos. Era para todos cuando el Señor Jesús hablaba. Y también en el sentido, sabemos que en la Biblia hay un primer alcance de las expresiones, de la comprensión, pero también hay un segundo alcance teológico. Esto claramente da indicaciones también de la gran comisión y de que se va a expandir el Evangelio por todo el mundo. El Señor Jesús estaba declarando eso, que las palabras de Él iban a llegar a todos.
nunca habló en oculto, nunca habló de manera misteriosa, secreta, rara, difícil de entender. Utilizó parábolas para que la gente pudiera, en otros términos, poder comprender significados espirituales. Eh, con respecto a eso, para ser sencillo, quisiera que veamos en Mateo capítulo 4, dice el versículo 17, esto es cuando Jesús empieza su ministerio. Dice, desde entonces, el versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ella es básicamente, así empieza Jesús su ministerio, así empieza su predicación, y es lo más claro y lo más directo que se puede decir al respecto de cuál es el mensaje, cuál es el evangelio. Arrepentíos. Si te tenés que arrepentir es porque hiciste algo mal. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, se está acercando el rey y te tenés que arrepentir, porque algo de tus acciones, algo de tu obrar, no coincide con lo que el rey desea. El reino de los cielos se acerca y a ese reino vas a poder entrar, no vas a poder entrar si no te arrepentís. Después de estas palabras empieza lo que se llama el Sermón del Monte, son los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, y en el capítulo 7, versículo 13, vemos la puerta estrecha. Encontramos este pasaje, 2 versículos que nos hablan acerca de esa puerta para entrar al reino de los cielos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa imagen de una puerta estrecha es para indicar justamente eso, que somos pocos los que hemos encontrado esa puerta y vamos a atravesar por ese camino, que es Jesús el camino, la verdad y la vida. Hay muchos que lamentablemente están yendo por el camino ancho, están yendo el camino ancho y por la puerta ancha. Es eso justamente lo que nos lleva a nosotros a predicar el Evangelio, a decir, sí, yo ya estoy asegurado y yo ya sé que voy al cielo y que voy a gozar de la eternidad con Dios. Y me gustaría que vos también goces de esa oportunidad. Dice el versículo 24, un mensaje sobre los 2 cimientos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que dijo el Señor Jesús, de que te tenés que arrepentir y que tenés que entrar por la puerta angosta, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si vos construís tu casa sobre la roca, si construís tu vida sobre la base de la vida de Jesús, no va a caer tu casa. Pero el versículo 26 nos muestra la otra parte. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ese es el destino de quien es insensato, de quien no hace las palabras de Jesús. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas justamente eran las palabras, que es lo que le estaba preguntando el sumo sacerdote. Anás estaba cuestionando su autoridad, estaba cuestionando su enseñanza, su doctrina, y era doctrina que ya había sido expresada y que la gente lo había escuchado al Señor Jesús y lo habían reconocido que tenía esa autoridad para hablar como el Hijo de Dios. Y eso atentaba contra la estructura y la jerarquía establecida por los fariseos para ellos, para su beneficio, ¿sí? En estos pasajes, en estos versículos, vemos que el Señor Jesús tuvo que estar en una audiencia ante los hombres para dar explicaciones, y sabemos que esa audiencia terminó finalmente con su muerte. Fue todo parte del plan de Dios, no se le escapa nada, era necesario que muriera Jesús
para que yo y quien sea que acepta a Cristo como Salvador y le pide perdón por sus pecados, pueda ser un hijo de Dios y pueda acceder a ese reino de los cielos. Jesús estuvo en una audiencia ante los hombres y terminó en muerte. Y es importante que sepas que en algún punto de la historia, en algún momento te va a tocar estar en una audiencia ante Dios. Los hombres van a tener que estar en una audiencia ante Dios. Y en esa audiencia, ¿cómo va a terminar? ¿Va a terminar con tu muerte o va a terminar con tu ingreso al reino de los cielos? Dice la palabra, ven buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ojalá que este también sea tu destino. Así que espero que estas palabras te hayan servido y que tengas un lindo domingo. Chao, chao.